Gloria a Jesús. No sé qué voy a hacer con estos chicos, la verdad es que me quebrantan. Y no es porque hagan un show, ¿sabes?, sino porque veo la esencia en la alabanza, la esencia del Señor, que mueve el Espíritu Santo. Amén. Yo no sé si te habrá tocado en esta mañana. Ya muchos de los chicos que están aquí les he visto nacer, algunos incluso de niños, crecer en los caminos del Señor. Muchos de los que están por aquí también con ustedes ha sido así. Algunos los he tenido de jóvenes y la verdad es que es una bendición. Otros ellos han casado, han formado familias. Y lo que les quiero compartir en esta mañana es lo importante de permanecer. La semana pasada estuvimos compartiendo de ungidos por Dios y hay que creérselo. Somos ungidos por Dios. No te quedes en solamente un llamado. Y por eso quiero compartirte en esta mañana de lo importante que es la permanencia. Porque si eres un escogido de Dios y Dios te planta como vid escogida en su viña, pues ahora lo que hay que hacer es permanecer, no estar solamente un tiempo. Hablo con gente y mucha gente me comparte del Señor, pero a veces como un pasado, ¿no? Conocieron al Señor, estuvieron en los caminos del Señor, pero ahora pues han tomado otras decisiones y bueno, siempre se acuerdan de Dios y incluso se llegan a quebrantar y todo, pero eso no es suficiente. Dios lo que quiere es que permanezcamos en su casa, permanezcamos en su viña. Amén. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu inmenso amor, Padre. Te ruego que obres con poder en nuestras vidas, Señor, y nos des esa capacidad, Dios mío, de permanecer en tu casa hasta el fin del tiempo. Señor, queremos correr la carrera despacio, Señor, con paciencia, pero puesta nuestra mirada en ti, Padre. Gracias por mis hermanos aquí, bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Isaías 40, del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Y es verdad, y así nos hace la comparación Dios, de que la gloria de los hombres, nuestra gloria, pues al final se acaba marchitando, porque se seca esa hierba, ¿verdad? Que al final, si no estamos con el Señor, pues, y no recibimos de su savia, de la palabra de Dios, de ese alimento que tenemos que desearlo en nuestro corazón, con ese hambre y sed de justicia, pues entonces al final, como hombres y como mujeres, como pueblo, nos acabamos secando. Y el mundo va a pasar y pasará todo. Y el hombre se va a secar, porque a veces pues el vivir en nuestras glorias o nuestros éxitos, eso se agota, se acaba, tiene fecha de caducidad. Y entonces nos marchitamos como esa flor. Amén. Pero nos dice aquí que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Tú tienes a Dios como Dios nuestro? Dios nuestro. No Dios mío, sino Dios nuestro, porque somos pueblo de Dios escogido. Y qué bueno hablar en plural, porque no es mi Padre solo, sino también el tuyo, si tú lo consideras así, y entonces debemos de hablar en plural, y en el esfuerzo, y en el trabajo, y en la oración, ¿verdad? Cuando tú tienes tus oraciones o tu comunicación con el Señor, aparte, individual, pues en tus atrios, a solas, pues está bien que te refieras a Él como Padre mío,
¿sabes? Perdóname, límpiame, he fallado. Pero cuando oramos en conjunto y estamos como pueblo, hay que orar en plural. Bendícenos, ¿verdad? Transfórmanos, cámbianos, perdónanos. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, Padre nuestro, esa palabra, la palabra de Dios permanece para siempre y pasará todo, pasará todo. Entonces, ¿qué hay que hacer para permanecer en los caminos del Señor y estar en su casa y permanecer? Porque yo creo que eso es lo que más cuesta. ¿Verdad? A veces tenemos, como digo, arranque de caballo y parada de burro, y muchas veces edificamos sobre castillos y algo rápido, y queremos las cosas rápidas, y cuando ya esto no sucede, entonces nos venimos abajo, se nos decae el ánimo, y así muchas veces es la vida del hombre, ¿verdad? Y viene pues a marchitarse y a secarse, como esa hierba, como lo dice el Señor, ¿verdad? Y como hay que anunciarlo. Y lo está diciendo para que te lo clames a ti mismo y para que lo identifiques. Y cuando identifiquemos esto, nos pongamos el termómetro y veamos que estamos en esa situación, entonces auxilio, socorro. Ahí es donde hay que arrodillarse delante del Señor y hay que pedir, arrepentirse, pedir perdón, y que Dios nos vuelva otra vez a inyectar o a dar de su palabra, que es lo que nos va a nutrir, lo que nos va a dar la vida, porque solamente tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. O sea, para permanecer para siempre. Yo quiero la vida del Señor para siempre. Ya no podemos volver atrás. Al entrar estaba hablando con mi hijo y uno de los chicos hace poco que tuvo en comunidad, pues se marchó, andaba, pues sí, confesando el nombre de Dios, esto, lo otro, pero no se lo había tomado en serio. Y ha salido de la comunidad y se ha muerto de una sobredosis. Ahora, venía triste, ¿sabes? Pero son cosas que suceden. Incluso la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener el temor de Dios, ¿sabes? Y hacer las cosas con temor, con prudencia. Por eso digo que hay que correr la carrera con paciencia y despacio, y poco a poco. Pero al final lo más importante, una de las cosas más importantes es permanecer en los caminos del Señor. No es lo que hayas avanzado, ¿sabes? Pero claro, a ver, permanecer, pero que ver la obra de Dios en nuestras vidas, el trato de Dios, la palabra de Dios, que es la que nos alimenta. Amén. Así que por eso llega a decir la palabra de Dios que mejor no haberte conocido y haberme apartado de los caminos o de tus caminos, porque al final hasta 7 veces peor puede ser, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, agarrémonos a la palabra de Dios si queremos permanecer para siempre. Juan 15, 6 al 8. Dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Arden porque están secos. Estamos ahora en la entrada de otoño ya. Bueno, ya estamos en otoño. Y el otro día cuando nosotros que vivimos ahí rodeado de árboles, bueno, y en las calles lo pueden ver, ya empiezas a ver la hoja, esa hojarasca que luego seguirá llenando cada vez más y más, y tienen que salir los del equipo de limpieza con el aire y a sacarlo de los jardines. Esas hojas que se secan, esas hojas arden, solamente sirven para arder, es esa hojarasca. Y dice que si no permanecemos en el Señor, pues al final vamos a ser pámpanos que caen, se secan y solamente valen para arder, para hacer fuego. Amén. Pero dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quieres glorificar a Dios? La gloria a Dios, pues hay que llevar fruto.
El otro día no hablaba de cantidad, pero hoy sí que dice mucho, mucho fruto. Y cuando más fruto llevemos es porque hemos sido tratados por Dios, nos ha metido la poda, nos ha limpiado y nos está tratando y nos sigue purificando para que demos más fruto. Amén. Y de esta manera glorificaremos a Dios, y si nuestra gloria es a Dios, no se va a marchitar. Amén. Nunca, porque Dios es Dios eterno. Amén. Su palabra, vida eterna. Gloria a Jesús. Si hacemos esto de permanecer en Dios y también sus palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Aprenderemos a pedir bien, conforme a la voluntad de Dios, poniéndonos de acuerdo con Dios. Hay muchos que abandonan la carrera y se cansan y se marchitan porque no aprenden a pedir bien, a tener una buena relación con Dios, que no se aprende de un día a otro, ¿sabes? Entonces al final pues es difícil permanecer, porque piden para sus deleites, no piden conforme a la voluntad de Dios, no les interesa o les importa quizá de averiguar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, con lo cual no aprendemos a pedir. Por eso cuando dice la palabra de Dios que si un padre pide, ¿verdad?, piedras, ¿no? O no, ¿o qué dice? Que dice pan, le darán piedras. ¿Y por qué le da piedras? Porque quizá no supo pedir el pan bien, ¿sabes? Entonces tenemos que aprender a pedir, a tener esa relación, esa comunión que al final nos va a hacer permanecer y no abandonar en la carrera, no cansarse, no agotarse. ¿Por qué? Porque a lo mejor piensas una respuesta de parte de Dios y no es la que Dios da. ¿Entienden? Y he visto muchos que se agotan. Porque no, es que le pido. Pero, claro, porque pides para tus deleites. Amén. Entonces, hermanos, qué bueno. A mí me gusta ver a los hermanos que a lo mejor viajas por algunos lugares y permanecen y siguen permaneciendo y están ahí, ¿verdad? Y cómo crecen también en los caminos del Señor. Cómo crecen. Porque no han buscado su éxito, o si lo han buscado, Dios les ha dado, ¿sabes?, en las orejas. Han aprendido a recibir el trato del Señor, a renovarse en el Señor, a renovarse hasta el final. Qué bueno, me da alegría y entusiasmo cuando veo hermanos después de tantos años sirviendo al Señor con ese gozo o más gozo. Amén. Y alegría. Gloria a Jesús. Eso sí que es renovarse el hombre interior de día en día. Amén. Primera de Juan 5, 14, 15. Primera de Juan. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Simple, ¿no? Lo explica bien, ¿verdad? Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, y esa es nuestra confianza. Pedir en confianza es porque ya vas conociendo cuál es la voluntad de Dios y entonces vas a acertar. Lo primero que va es que te va a oír el Señor. Dios siempre oye, pero hay oraciones que a lo mejor no hace caso, ¿sabes? Porque son peticiones que no van en sintonía con la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, es necesario conocer la voluntad de Dios. O sea, meterte ahí, ¿sabes? Sin ningún tipo de obsesión, pero meterte ahí. Porque entonces va a ser el ancla. Vamos a descubrir ancla para permanecer, aunque como cantábamos ahora, ¿verdad?
vengan tribulaciones, vengan momentos de dificultad, ¿verdad? Tú me darás paz en la tormenta. Amén. Gloria a Jesús, porque habrá confianza. Gloria a Dios. Así que pedid bien, estando de acuerdo con la voluntad de Dios. Aleluya. En Lucas 13, 6, 9. Dijo también esta parábola, Jesucristo. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, pues la cortarás después. Amén. Inutilizar la tierra, ¿verdad? O sea que hay que permanecer, pero no de cualquier manera, sino dando fruto. Porque así glorificamos el nombre de Dios. Dando fruto, no con nuestras palabras, nuestro follaje de hojas, ¿sabes? Como tenía la higuera. La higuera representa la iglesia, puede representar el pueblo de Dios, puede representar cada uno de nosotros. Somos higueras estériles, pero que sabemos que en manos del Señor y plantados en el Señor y dejándonos abonar por el Señor, entonces vamos a dar fruto. Porque sabemos que así glorificamos a Cristo. Amén. Entonces, no puede pasar el tiempo sin dar fruto y parecer que no pasa nada, ¿sabes? Que no está la mano del Señor. ¿O acaso estamos haciendo a Dios mentiroso? Si Él obra en nuestras vidas, Él quiere el bien para cada uno de nosotros y se alegra y quiere que demos fruto. ¿Para qué pasar el tiempo y estar inutilizando a lo mejor la tierra? ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor hemos querido vivir para nosotros mismos, solamente para mí, y esa es la higuera estéril. Ahí empieza la esterilidad, ¿sabes? El que solamente vive para él y no se relaciona con los demás, no tiene en cuenta ni toma en serio a los demás en su vida, no para aprovecharse de ellos, que algunos sí que dicen: no, yo cuento con los demás, sí, pero siempre para sacarles, ¿sabes? No, para darte y para trabajar juntos, ser compañeros en la viña del Señor. Amén. Es curioso porque la higuera es un árbol muy fuerte, ¿eh? Puede aguantar grandes temperaturas, altas y bajas, ¿sabes? Es un árbol que se protege. En invierno se queda que parece que está muerto. Le caen las hojas, se queda la higuera, ustedes la han visto, se queda seca, hasta cambia de color el tronco, ¿sabes? Y lo que está haciendo es protegerse porque la savia se va para abajo. Es como si te baja la sangre a los pies, ¿vale? Ahí es donde se puede podar. Por eso las podas normalmente son en enero, para hacer menos daño al árbol. Y luego va anunciando todas las estaciones. Tú nunca verás un campo de higueras. ¿Hay campos de higueras? No. Pero sí que puede haber una higuera plantada en un campo, que es la que anunciaba el labrador cuando venía la primavera, cuando viene ya el verano, cuando el otoño y así. Amén. Somos anunciadores del Evangelio, de la palabra de Dios. Y si no te das cuenta de que hay esterilidad en nuestras vidas, pues entonces al final será cortada por muy árbol duro y fuerte que sea. Y solamente y nada. Cortada y echada fuera. Amén. Así que si nos damos cuenta, arrodíllate, pídele a Dios otra vez que te abonen, que te caben, que venga la palabra de Dios como abono para que entre otra vez por la savia y llene todos los vasos
de nuestra vida, todos, hasta la última rama seca, amén, en todas las áreas, para que haya ese deseo de dar fruto, Señor, y pedirle perdón. Señor, perdona por haber caído en mi egoísmo, en solamente en fijarme en mí mismo, incluso a veces, hasta cuando lo estoy pasando mal, soy el centro de atención, ¿verdad? Parece que soy yo el que lo estoy pasando mal y tengo dolor, y hasta para eso hay que arrepentirse. Amén. Así que, hermano, seamos higueras que demos fruto. La iglesia de fruto, y fruto abundante. Gloria a Jesús. Primera de Juan 2:17. Volvemos a Primera de Juan. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. O sea que hay que recibir la palabra de Dios y obedecerla, ponerla por obra. Dios nos ayudará, Dios nos va a capacitar y no nos va a dar mayor prueba o mayor soplido de viento de Dios que podamos soportar, a no ser que estemos secos, a no ser que sigamos con las nuestras, a no ser que no demos fruto o no querramos dar fruto o haya rebeldía en nuestras vidas o estemos pasando por un momento que quizá pues ha entrado incredulidad en nosotros y pensamos que Dios no nos va a ayudar en esa situación. A lo mejor la ayuda que nos está dando Dios es otra, que es la que realmente hay que agarrarse. Ustedes saben el chiste, el cuento, a veces lo hemos hecho en teatro, ¿verdad? Aquel que se estaba ahogando, ya le entraba el agua de la dana por su casa y todo era pasar. Venga, pasaba el de la barca, pasaba el bombero, pasaba el helicóptero. Véngase para rescatarlo, que le ayudamos. Y dice, no, ya Dios me ayudará y Dios me ayudará. Y al final, cuando ya va al cielo, gracias a Dios fue al cielo, era un creyente. Pero le dijo el Señor, pero si te he mandado a la barca, te he mandado al helicóptero, claro que te estoy ayudando, pero no lo ves. No lo ves porque estás ensimismado en ti mismo, ¿verdad? En esa religiosidad que representa esa higuera estéril de frondosas hojas, pero que cuando se acercó el Señor dice, aquí no hay fruto. Amén. En esa legalidad, en esa rectitud a veces. Gloria a Jesús, que Dios rompa todo eso. Y quiero terminar con esta promesa tan preciosa que me gusta a veces recordar, que está en Génesis 8, 21 y 22. Siempre que me acuerdo del arco iris, del pacto del Señor, aunque ahora ya está tan, ¿verdad? Ahora llevas una bandera de arco iris y fíjate. O a lo mejor pasas desapercibido, porque como ya está tal, ¿verdad? Génesis 8, 21 dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y esa es la promesa, hermanos. Esa es la promesa que tenemos en el Señor si nosotros nos esforzamos en permanecer, nuestro corazón que permanezca, para que no se seque el corazón, no se seque la tierra,
no se marchite la flor, no se sequen las hojas. Amén. No cesará todas estas cosas, que son las cosas normales, ¿verdad?, del trato de Dios. El trato de Dios no es ni... es algo normal que necesitamos, tú y yo. Amén. Si queremos permanecer en el Señor. Y dijo que nunca más destruiré de la forma que destruí, porque ya es cuando mandó el diluvio, ¿verdad? Y entonces salió ese arco iris, que es realmente el arco iris es un anillo, no es semi, es un anillo que si lo pudiéramos ver reflejado en toda la tierra, pues fíjate, y es el pacto del Señor de que no va a destruir más la tierra, amén. Pero aquella tierra que permanezca es la que recibirá la bendición. ¿Tú quieres la bendición de Dios? ¿Quieres la bendición de Dios de permanecer hasta el final? ¿Sabes? No tengas miedo del trato de Dios. Él quiere el bien para nosotros. A veces nosotros pues pedimos para nuestros deleites y nuestras cosas y pues si no lo conseguimos pues ya no nos interesa. Pero Dios quiere el bien. Así que busca el ponerte de acuerdo con Dios para poder hacer su voluntad y permanecer para siempre. Amén. Gloria a Jesús. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu inmenso amor, gracias por tus pactos, Señor. Tú eres un Dios de palabra, Señor, y cumples tus promesas. Gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros cumplir, Señor, la parte que nos corresponde. Queremos permanecer en tu casa cada día de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor. Consuela a tu pueblo, Padre. Consuela nuestras vidas, Señor, con tu amor, tus misericordias, con tu perdón, Padre. Queremos recibirlo, Señor. También tu poda, tu palabra, oh Dios, que nos limpia, nos purifica, Señor, y nos guía a toda verdad, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga.